Hola amigas, amigos y a todo el arco iris del globo terráqueo. Hoy vamos a preparar esta deliciosa galleta con chispitas de chocolate y pecans. Colocamos 8 cucharadas de mantequilla a fuego lento o en el microondas y esperamos que 3/4 aproximadamente se derritan, retiramos y reservamos. Pongamos todo en orden. Empecemos con los ingredientes secos, luego los húmedos y finalmente los protagonistas. 1 taza y 3/4 de harina todo uso. Media cucharadita de sal. 3/4 de cucharadita de polvo de hornear. Media cucharadita de bicarbonato de sodio. Media taza de azúcar refinada. 3/4 de taza de azúcar morena clara. Las 8 cucharadas de mantequilla semiderretida, un huevo, la yema de un huevo, una cucharadita de vainilla, media taza de nueces pecans troceadas, una taza de pepitas de chocolate semiamargos. Si no consiguen las pecans, cualquier otro tipo de nuez puede servir. O si no, la sustituyen por chispitas de chocolate. Ahora mezclemos los huevos. Bueno, el huevo y la yema del otro huevo. Esto por 30 segundos. Y listo. Segundo paso importantísimo. Cernir la harina o tamizar. ¿Por qué? Porque cuando cernimos la harina, incorporamos aire, logrando que nuestra masa sea mucho más suavecita. También eliminamos cualquier tipo de impureza que pueda tener la harina. Además, incorporamos todos los ingredientes como la sal, el polvo de hornear y el bicarbonato de sodio. De esta manera culminamos de tamizar la harina. Como ven, hay una impureza, la eliminamos. Vamos a tomarnos un tiempito y en un bol vamos a colocar la azúcar refinada y la azúcar morena clara y nos ayudamos con un batidor para integrarlas y revisar que no se encuentre ningún tipo de impureza o granito de melaza, porque la azúcar morena clara, como es menos procesada, suele traer sólidos de melaza y esto sería muy desagradable más adelante encontrarlo en una galleta. Como podemos darnos cuenta, hay residuos de melaza y hay que retirarlos. También nos podemos suscribir. Y de paso toquen la campanita para que cuando hagamos nuevas recetas les llegue rápidamente. Agregamos la mantequilla semiderretida. Mezclamos, si se dan cuenta es sumamente fácil. Agregamos los huevos previamente mezclados y claro, la vainilla. Sustituimos el batidor por una lengua de cocina o una espátula flexible y continuamos mezclando por espacio de 2 minutos. De esta manera obtenemos una masa suavecita. Ahora agreguemos los ingredientes secos a nuestra mezcla. Nos podemos ayudar con una cucharilla o si tenemos niños en la casa, le podemos pedir la ayuda y así ellos se divierten y logramos obtener rápidamente una masa homogénea. Esto no les va a llevar más de 2 o 3 minutos y es sumamente fácil. No es necesario utilizar una mezcladora profesional, una batidora eléctrica. Simplemente con una espátula, como se hizo inicialmente cuando se originó esta galleta, por allá en los años 30 del siglo pasado. Bueno, ahora ha llegado el momento de los protagonistas de esta receta. Las pecans, como pueden ver, o las pueden sustituir, como les dije, por las que consigan donde ustedes viven. O si no, las cambian por más chispitas de chocolate. Que por cierto, vamos a darle un like. Ok.
Fíjense de qué tamaño son pequeñitas, son trocitos pequeñitos. En caso que también quieran sustituir las chispitas de chocolate por trocitos de chocolate semi amargo. Agreguemos entonces las almendras, las chispitas de chocolate y mezclemos tratando de que toda la masa tenga chispitas de chocolate y almendras. Con nuestra masa ya lista, vamos a formar unas pelotitas del tamaño de las pelotas de tenis o las de béisbol, lo que equivale a 100 gramos aproximadamente, para que así todos queden contentos y satisfechos. Ahora, en una bandeja de aluminio con papel encerado agregamos harina todo uso para recibir las pelotitas que hemos realizado previamente. Les recuerdo que deben de colocarse con una distancia entre 8 a 9 centímetros, ya que ellas se van a expandir cuando las llevemos al horno. Recuerden amasarlas muy bien. Después que las hayan amasado, también le pueden agregar chispitas de chocolate que les haya sobrado, para que de esta manera la galleta se vea más que deliciosa. Aplastamos o espachurramos las galletitas y le colocamos plástico. Lo llevamos al refrigerador por espacio de 1 hora. Al sacarlas, revisamos que estén duritas. Las llevamos al al horno que esté a 375 grados Fahrenheit o 190 centígrados. Es importante estar revisando las galletitas sobre el minuto 10. Apenas veamos que sus bordes están doraditos, es momento de retirarlas del horno. Y voilà, tenemos estas deliciosas galletas gigantes. Si se dan cuenta, el borde está doradito y en medio están tiernitas. Pasamos las galletas a una rejilla para que se terminen de enfriar y así no se humedezcan por debajo. Algo muy importante, en caso que se nos hayan unido, las podemos separar precisamente en este momento para evitar que se quiebren. Suscríbete, toca la campanita para que recibas todas las recetas que con mucho gusto realizamos, como esta, donde vemos unas galletas inmensas, llenas de mucho amor, llenas de mucho chocolate. Recuerda, siempre hay que estar vigilante del horno, porque todos los hornos son diferentes, las temperaturas son diferentes. Disfrutemos estas galletitas con un rico vaso con leche o puede ser un jugo de naranja, un té. Miren qué rica. Es una cosa que de verdad háganla. Esto en 20 minutos está listo. Y bueno, en 2 minutos se comieron la galleta y quieren más. Suave al mezclar, smooth on mixing. Confía en tus sueños, ya que en ellos está oculta la puerta hacia la eternidad. Gracias por disfrutar este video y suscribirte. Nos vemos en la próxima receta.